Me digeront que te équivocastes, pero bueno. El principal heredero de la familia Jin, Sigignan. Un Don Juan empedernido. De rostro indécifrable. Un hombre misterioso e impredecible. E Diosito, por favor, ayúdame. Que consiga tomar una foto exclusiva y escandalosa. Que pueda venderla por una fortuna. Y así juntar el dinero para la cirugía de mi mamá. Jovensi, escuché que. As poco adquirio. Es terreno de oro en Jincheng. Ni siquiera la familia lu pudo ganarla. Tango que invitar una copa por eso. Así Jovensi. Con las migajas que se le camp de los bolsillos no da para comer très vida entra. Fondo blanco. Y esa mosquita muerta de Xu que hace la aquí también. Gignan, no pierde el tiempo. Hasta consguiste a la gran estrella chou. Gia. Mi principe. Hazme el favorcito, si. Veia. Esta siendo nuestra altiva y glamorosa estrella chou. El Jovensi si que tien suerte con las mujeres. Gia. Lego el dinero. Esta sera la exclusiva del siglo. Imagen de Primo Romano, en alta definition y sin censura de esta mosquita muerta. Te descubriront. Alto ahí. Détente. Jovensi, que se le ofrece. Un trago. Ah, enseguida. Ah. Que demonio. Madre mia. Oh. Perdon, sonore. No fut mi intention. Bueno ya que estamos así. No debería tocar a ti también. Jovensi, por mucho dinero que tenga no puede hacerlo que se le dé la gana. Sola. Dim, quien te mando. Ah. Quien. Damlo. Está bien. A que viene esta buena suerte repentina. Encierrons-lo bien. Más tarde lo interrogaré personalmente. Si, Sun Shang, de verdad me está acusando injustamente, como podría. Hermana, ¿a dónde va? Esperart para que, habla. Ey, con cuidado. Wagan, muchacho. No puden ser un poco más delicado con una dama. Con elo que me costó infiltrarme. Hasta aquí. Haciéndote el arrogante a escondida, Tu erres. A que ni muerto adivinaria. Que está justo aquí, en este club.
Dio mio. Los ricos sí que saben divertirse. La verdad es que ya he buscado chico de compañía muchas veces necesito el dinero. Me vois, guapo. Que, ah. Como que Noël au drogaron. Ni a Roma. Sonora. Et usted, Sonora. Te el orugo. Como que sonora. Que pobrecito. Salvar una vida val más que todo el oro del mundo. Que el Dio de la fortuna me proteja. Así que te acuesta conmigo y pretend irte sin más. Wa, no, acaso no te di a el dinero. Acaso te pares poco. Siendo sincera, por las posturita de Hanoche. Solo vale esa cantidad. Succès o non. Quien diablo er. Quelles sont-tu intentionnes? Ayez primero me grabast en secreto, luego me drogast y me sedugiste. Que hello que prétende. Fuyo la que te sedujo, es obvio. Gia, Jovena Mowen. La verdad es que elo he admirado desde hace mucho tiempo. Esta noche quería grabarlo a escondida. Solo para animar mi noche. Me deja comprobarlo. Que, verá yo. Digamos que mi rostro es un poco difícil de mirar. Tengo miedo de asustarlo. Pero como anoche usted estuvo tan majestuoso y firme como una roca. Me ha dejado aún más fascinada. Que casualidad. Resulta que tengo un fétiche con los pi. Puedo satisfacerte de igual manera. Gia. Además, no me gusta mucho du charme. No soy mi amiga de la limpieza. Levo una semana entre sin banarme. Hagamos algo, iré a fregarme un poco la mugre primero. No veía hacer que elo deje todo leno de suicidad. Asegurad de lavarte bien el cuello. Y más te val que no te attrape. Alto ahí. Todo. Attention. El objetivo le va puesto. Un uniforme de camara. Equipo First World, preparance para actuar. Mi querido Dio de la riqueza. Muchísima gracia. Vanga, te dois 200.000. Compro tu noticia exclusiva. Si la publico. Esto seguro de que lanzará a la fama a mi agencia, entretenimiento Xinfeng. Con el título de los mejor paparazzi. Hermano, este el gran escándalo de la famosísima actriz Shuqian. Los de entretenimiento Xiang me offre 100.000 et está bien, de acuerdo. Trato hecho. Se han transferido 400.000 yuan a su cuenta. Por cierto ya que es sido tan generoso. Si Gignan es impotente. Impactante, la verdadera cara del poderoso heredero Sigignan queda al descubierto. Beso apasionado en un reservado con la nueva estrella del cine, Shuqin. Imagen en exclusiva desde el lugar de los hechos, increíble. Sale a la luz que Sigignan es impotente.
Xukin intento seducirlo sin éxito y quedó desconsolada ya lo atraparon. Joven amo, las cámaras de seguridad del club nuestro. Que escapó trepando por el vano del tercer piso. Y Hugo entró en un pinto ciego de las cámaras. Perdimos sur Astro. Nuestro hombre registraron todo el club. Y al final. Encontramos la ropa y el pelo que dejó tirado en un basurero. Uela en bar. Gracia. Encontramos el registro de transacción entre Liugi. Filtró su información a un montant de empresa. Y aprovechó para inflar los precios. Al final. Fut entreteniendo Xinfeng quien compró la exclusiva por 400.000. Pero cuando intentamos rastrear su información. Descubrimos. Que tanto su numéro de teléfono como su cuenta bancaria están en el extranjero. Es imposible rastrear su verdadera identidad. Parece que es todo un profesional. Es sumamente cauteloso. Veya, sonor ocupado. No puedo creer que haya contestado el teléfono. Escuché que ultimamente te está falando la hombría. Que tu salud no está en su mejor momento, quier que te consiga un médico milagroso. Para que te deje como nuevo. No hace falta. Mejor buscat un médico para que te revise el cerebro. Que graciosito. Hermano, ya hablando en serio. Me caso dentro de 3 días. Y tien que estar ahí, sin excusa. Me estoy sacrificando por la familia 11e. Al aceptar este matrimonio con la fira de l'Inxinru. Así que tien que venir a apoyarme. Ah, por cierto. Lucien también va a asistir. La familia lui también quiere su pedazo del pastel en el proyecto banana. Lo voy a pensar. Ah. Mama, cor. Yano tango a nadi en quien confiar. Puis de confiar en mi. Te juro que te vois a ayudar. Ya hay alguna noticia de la chica que me salvó. Rastreamos la dirección donde vivía en aquel entonces. En el número 28 del viejo pueblo de la Calquinchui. También fui a hablar con los antiguos vecinos de la zona. Pero todo dijeron que, as dos sano. Desde que su madre se la levó de repente. No se ha sabido nada de ella en todo esto sano. Entendido. Quien diablo er. Y porque has sido tan bueno conmigo estos últimos días. Hola. Manana y el banquete de boda del hijo mayor de los 11.000 la señorita Lin. Si logra conseguir foto exclusiva d'esta dentro. Te dois 500.000. Te atreve. 500.000, una simple boda val tanto dinero. Pagamas que atrapar a alguien siendo infiel, tu noelo entiende. Se rumorea que no se soportan. Et un matrimonio arreglado entre familia rica. Et mucho trapo sucio de trado esto. Si logra colarte a la boda y tomar las foto. El dinero es todo tuyo sin problema. De acuerdo. Me apinto. En cuanto termine este trabajo, tendré todo listo para pagar la cirugía de mamá. Ya estará cubierto. Pero, como diablo voy a colarme. Una malagradecida de lo peor. Le gars a la casa ni siquiera te digna a saludar. Si no fura por el bu en corazón que tango. Tu madre seguirían pudriendos en la cal. Tu bu en corazón. Cuando está de buena, no tiralas sobra para comer. Y cuando está de mala, no golpea y nos humilla. Una verdadera santa, fijat. Que l'engatan afilada tienne. Pero tu sigue con tu juguito, a ver hasta donde le gars. Esto me el odio tu padre para ti. La invitation para la boda de la familia 11e de Manana. El viejo sonor ordenó explícitamente que tu tiennes que hier. Como usted dos se tenían tanto carino. Jejej la boda del hijo mayor de los 11e. Está bien iré. Va ayer on que no. Espera, que acaba de decir. Dis que si voy ayer. Mas te va la reglartiverte descente. No veia a pasar vergüenza. 500.000, à la voix. Grupo Lu. Luchao de verdad y muy joven y exitoso. Y disant que nunca se junta con nadie. Y es lo más importante. Hasta su rival disant que es un hombre humilde e inofensivo. Si pero no sé por qué. Todo los que se metan con él. Siempre terminant teniendo accident o muy mala suerte. Lo siento muchísimo. Déjà me limpiart. No te preoccupe, no es nada. Ciao. Cuando volviste al pe. Tu.
Como et que Sixiendo tentor como siempre. Una camisa no importa tanto como tu. Y tu quien te crée que R. A, no asfalta no tiene que limpiarlo. Ten, agarralo. A est. Cuánto tiempo piensa que darte estave. Quanto tiempo quiere que me quede. El noveno amo, que hace la qui. Conoce a Sun Jinming. Ano, para nada. Como cree que yo conocería a alguien así? Antons Ven, te hello presento. Perfecto. Ultimamente la familia lui la familia si tenemo alguno negocio junto. No asfalta sera mejor que tu. De repente me duele muchísimo el estómago. Este voix ayer albano un momentito, si. Con permiso. Como imaginaba Sixiendo tan innocente. No esperaba ver al joven amosi por aquí hoy. Vaina pescar. Escuché que, el joven amosi está muy interesado en el proyecto del grupo Xiongjiang. Pero que lastima. Y aceraron un acuerdo preliminar con la familia Lu. El proyecto todavía no se ha concretado. Porque tanta prisa por celebrar. Ten cuidado no con victoria en de tiempo. Cuarto joven amo, tien que estar bromeando. Un proyecto tan énorme. Si mi familia Lu se el traga todo sola, podríamos tener una indigestión. En el mundo de los negocios, siempre mejor tener un amigo más. No le parece, MMM. A mí me gusta comer todo el pastel yo solo. Entonces parece que no hemos demostrado suficiente sinceridad. Y no logramos impresionar al joven amosi. Hagamos esto, manana invito yo en el club imperial. Espero que el joven amosi me conceda el honor. Consolo que asista. Le garantizo que se divertira al máximo. Las fiestas del presidente Lu son demasiado turbia. Yo tengo gusto más refinado. No van con mi estilo. Si Jignan, vamos a ver cuánto tiempo más puede fingir. Boda de la alta sociedad, los dos son rien, pero se detestan en secreto. Menos mal que me escondi rapido. Sino, estaría acabado. Pero, porque vendría su Jignan a verte. Señorita May. En esta colaboración, nuestra familia onziemia ha cedido un 40%. Que entudia a Diamantanga a un par de juguetito. Ni siquiera me molesto en me terme. Pero hoy, después de todo, et nuestra boda. Y me monta esta esnita. Cree que no tengo dignidad. Déjà de hacerte el cinturón. ¿Acaso no está tu también abrazando a tu amante? Tu y yo. Estamos en las misma. Además, es un matrimonio por negocio. Que necesidad de hacer tanto drama. Allo. Escándalo en la alta sociedad, traen a su amante a la propia boda. Hermano, esto valoro. Tiene que subir el precio. 800.000. Por seguridad. Esta ve el trato tien que ser en persona. Val, nos vemos en el estacionamiento. A ver, cuentam. De que trato estamos hablando. Ce sonor. Nosotros nunca no hemos visto. Ancien praciamo los trato por internet. Commandante. Yo no lo volveré a hacer, se lo juro. Por favor, le rugo que me perdone la vida. Eso depende de lo que haga. Si no logra atraparlo. Entonces te van a tener que eliminar.
Si. Veia, che casualidad no volvemos a encontrar. Et disculpe, sonore, creo que no nos conocemos. Ah, no me conoce. YAL. J'ai fait. Tanga piedad. Te va ayer sin tener en tu mano los 800,000. Ja. Y este quien, no lo conozco. En toda mi vida he visto una cantidad tan grande como 800,000. Es muy gracioso. No tengo ID de lo que está hablando. Hombre no ha sido nada fácil. Entonces. Maldición, hoy no me disfracé. Ahora cualquier excusa. Ya no sirve de nada. Con casi et como luz en realidad. A Saint-Par de dia de sia que me amaba. Y como et que de repente te enamoraste de 11e en wen. Incluso te colaste en la boda. Que pasa? Pensaba Robert al novio. Claro que no, como cree. Es solo que me entré de que estaba aquí. Y por eso va corriendo a verte. El amor que siento por ti. Es tan grande que el cielo y la tierra son testigo. Escuché que le digiste a Yuji que te arriesgaste. Y que te sacrificaste. Pero que en el momento de la acción. Yo simplement no plus dar la tala, et. ¿Acaso no te deje satisfecha esa noche? Mira, considerando que almeno tuvimos nuestra noche de pasión. ¿Qué tal si almeno te dejo el cadave intacto? Joven amosu. Te el orugo. Por favor, déjame en paz. No es justo. Un padre adicto a la sapiesta. Una madre enferma. Un hermano insoportable y yo, totalmente destrozada. Mi vida es una tragedia. Es demasiada desgracia. Hermana de ahora en adelante haré todo lo que me pida. Hola. Tiene olor a ambar. Dios mío. ¿Acaso todo los ricos tienen fetiche pervertido? ¿Qué es olor que le va? Ah. El olor del champion oferta que compré en el supermercado. Le gusta. Entonces puedo comprarle un poco más para regalárselo después. No hace falta. Es un olor a barato. Me da dolor de cabeza de solo olerlo. Ja bueno, ya que le molesta tanto. Entonces me largo de inmediato. Para evitar causar molestiai. ¿Qué están haciendo? Sueltam. Se lo advierto. Yo no me presto para su jugo sucio. Qué estúpida. De verdad cree que tiene el nivel para sacar provecho de mí. Estoy cansado. Fura. Como te l'ama? Jejej. Puis me l'amo l'incuiwa. Un nombre bastante de pueblo, la verdad. Está mal de la cabeza. Et que soit de campo. Mi nombre es un poco rustico. Perdón si le darisa, cuarto jovenamo. Quien te envio? Nadie me envio. Sonore, por favor, sonore. Solo sois una pobre don Nadie. Solo es para ganarme el PN. Donde vive? Puis salí de un pueblucho en la sierra, ya sab. Así que, obviamente vivo. Mjom. No he hecho nada, que pasa. Te dois 1,6 million à Saint-Trabajo. Aja. De qué se trata?
Acercat à Luzieng. Yavrigua una cosa. Como est que Luzieng terminó en la mira de este tatuage. Hola. Cuarto joven me parece que está sobreestimando mi capacidad. Yo no tengo el tipo de habilidad que usted menciona. Lo más probable es que lo decepcione. En lugar de buscar una aguja en un pajar. E mejor de jarlo en cerrado en el manicomio. Vamos a ver si de verdad está loco o no. El área de negocio de la señorita y muy amplia, no. Va mucho más allá de lo que imaginaba. Dim. Cuánto tiempo estuviste espiando para conseguir todo esto? Y si no acepto, ¿Qué más da? Al menos me van a pagar. Y mi madre sigue sonando. Gia. Está bien. Pero, porque quería que terminara de grabar esto hoy mismo. Quier saberlo. Primero hazme un trabajito. Hello demás hello hablamos después. Ahora. Largate de mi auto. Buon trabajo. Espera. No attente ninguém truco, o sino. Un auto de masse de Diano. Como est que se connaissant es odos? Que tacano son, por Dio. Y encima con esto del periodo de prueba están loco. Xiao Nuo. Ah. Kui Ang. Hola. Et que has-tu por aquí? Vain a déjà a alguien el banquete o no termina. Adivina que. Hay también vain a dejar a un amigo. Anton sub rapido. Si sub ahora, todavía alcanza a comer pastel. Val, entonces subo yo primero. Mamá te tengo una buena noticia. La próxima semana el doctor ya puede programar tu cirugía. Esta feliz, será la próxima semana. Nuño, de dónde sacaste el dinero? Mamá no te preocupes por el dinero. Yo me las arreglo. Nuño. No quiero ser una carga para ti. Mejor dejo el tratamiento. Regresa con la familia Shu y vive tranquila. No le garderá encore a tu padre. Fuyo la que no estuvo a la altura. Por eso el actuo así. Mamá, como puede. No el occupe, por favor. El tenía sur Azon. Sur Azon. Para trepar y conseguir poder. Se alio con moyanchu. Y te eco toda la culpa solo a ti. Ahora tien fama y dinero. Que maldita razón va a tener. Bueno, ya no hablemos de eso. Cada vez que él lo mencionó. Explota como si fuera dinamita. Mamá. Te el orugo. En cuanto terminemos con todo esto. Nos iremos mil jo. Y nunca más volveremos. Hola, quien habla, soyo. Acepta mi solicitud de Washa. En un momento te paso la ubicación. Ven para acá ahora mismo. Ah, está bien. Mamá, me salió algo del trabajo. Tengo que salir un momento. Descansa bien, sí. Putain mucho cuidado. Zhang Jiango, el dueno del Club Diao. Manana se réunira con el président del Grupo Shangjiang. Solo tiene que aceptar este encargo. Y toma esto. Manana, pon este micrófono oculto sin que se dé cuenta. Cuando el trabajo esté hecho, recibirá 200.000 en tu cuenta. Así de simple. Pero, para algo así no podría contratar a cualquiera. A ti no te conocen. Nadie va a sospechar de nuestra relación. Y además, tu eres paparazzi, no. Este tipo de cosa debería ser el PAN de cada día para ti. Val.
Quanta con Elo. Qual et el plan para manana. Aver, asmuna demonstration. Ba, eso esta chupado. Vanga. Entons déjà que esta señorita de muestre su verdadero talento. Est muy simple. Solo tango que. Tuyau, ben. Como un globo aerostático flotando en tu respiration. Olvidando a todo en nuestro hermoso pasado. Que esta no es mi verdadera habilidad, Presta mucha attention manana. Y no te equivoque de objetivo. Por supuesto que no. Que golpe tan magnifico, sonore. E wado que los terreno del nuevo distrito de Xiangjiang salan a licitación la próxima semana. Veya, sonorzagne, veo que está muy bien informado. Que, también le interesa. Bueno, si el président Zhang no da la oportunidad. Estamos dispuesto a ceder très pinto de margent. Pero bueno, que te pasa? Lo siento muchísimo. De que ce el Olympi. Que vergüenza, mil disculpa. Déjalo ya. Me limpio yo mismo. Perdón por la demora. Nuit, pero que nuit bien. Con que esté satisfecho, me doy por bien servida. Entonces, podemos hablar de esto ahora. Está bien. Si. Entonces, podemos seguir hablando de esto. Porque me hiciste poner ese micrófono oculto. Y entrar aquí a buscar que. Has di a no en el gran incendio de la familia Si. Mi madre perdió la vida en la slama. La última persona a la que vio fut al padre de Luzikang. Lu Yuanzeng. Quiero que elo investigue a través de Luzikang. Del resto me encargo yo misma. Entonces, quiero que seduzca a Lu Jiao. Xiao Nuo. Ah, ya voix. Jiao, que casualidad. No e casualidad. Acaso no me viste. Oui que dépara come con el sonorjagne. Acabo de salir del bano. Y por tu siluta, me pareció que eras tu. Así que elo confirmé con el sonorjagne. Y vain a saludart. A conque fu asi. La verdad est que. El otro dia te 6 bajart del coche de Sigignan. El est tu novio. No, yo. La ultima vez solo me busco para un asunto. No elo conozco mucho, la verdad. No elo conos mucho. Meno mal el no e alguien con quien te convenga me tert. Ya me entré de elo tuyo. Los de la familia Xu de verdad se están pasando de la reya. Jiao ahora mismo no quiero hablar de eso. Está bien, no hablemos del tema. Pero recuerda si necesita algo, siempre puede acudir a mí. Haré todo elo que esté en mi mano. De acuerdo elo tendré en cuenta. Dim si necesita cualquier cosa, si. Seguinda señorita Xu. Bueno, ya está. Sonore, yo. Commandante. Yo espera, tu eres ce bastardo de la familia Xu. No elo soit. Chutin chuan et tu padre. Un placer a ces négocios. Que quiere decir? Par ami, Lu Yuanzeng, Chutin chuano et masque un don a dit. El enemigo de mi enemigo. Exactamente. Diga, hablo con la señorita Chunuo. Su madre intentó suicidarse. La están reanimando en este momento. Por favor, venga al hospital de inmediato. Que acaba de decir?
Revisa los ultimo movimiento de la escuela. Entendido. Mama, mama, mama. Mama, que demonio intentaba hacer. De verdad cree que muriendo va a encontrar la paz. Menina mama está demasiado cansada de vivir. Mi vida entra ha sido un maldito chiste. Si ni siquiera le thème à la muerte. Porque no puede simplement dejar a ese hombre, pequeño. Et que ya no quiero seguir siendo una carga para ti. Escúchame. Promette-me-lo. Promette-me-lo aussi. No me dejes. No me dejes nunca. Nina me jure déjà que tu m'adresses pas à me jure vida. Esta vez, déjà que tu m'adresses mura de una buena vez. Sonora. A que demonio viene ahora. Esta inutile de porquería. No puede assez bien ni la más mínima cosa que te pido. No te quería morir. La ventana está justo ahí. Salta de una vez y acaba con todo. Sonora. Ce elle au supplico. El viejo chen ya tiene 60 años. Est impossible que mi Nina se case con él. Al fin y al cabo. La pequeño también es sangre de la sangre de Tim Chen. Que tu ya bastarda logre casarse con el viejo chen. Et un bolto directo a la riqueza. Tu, como su madre, debería convencerla de que acepte. La pequeño no es una bastarda. Tinchuan y yo estuvimos legalmente casado. Largate de una maldita vez. Xunio, te lo advierto. Que te dejemos casarte con el viejo chen es un grand honor para ti. No sis una malagradecida. Ici te atreve a intentar otra estupide. Haré que te mura janto con tu inutile madre. No. Te duel. Momo. Vet rapido. Ya no te préoccupe por mí. Mama, escúchame. En cuanto terminemos la cirugía. Te sacaré de la familia Shu con la frente en alto, si. A partir de ahora. Nuestro destino solo estará en nuestra propia mano. Nadie más podrá controlarnos, mewa. Sois una madre inutile. Escúchame, no es tu culpa. Todo es culpa mía por ser tan inutile. Joven amo, aquí tienen los documentos de la señorita Shu. Maldita si a ver si te atreve. Por favor, Dios mío. Te ruego que mi madre se recupere pronto. Sonore. Puedo hacer un trato con usted. Si Gignan, puedo hacer un trato contigo. Te ruego que me ayude a destruir a la familia Shu. A cambio. Haré todo lo que me pida. Léo. Asano, Shu Tinchuan se casó con Moyan Shu solo por poder. El engano a mi madre casi toda su vida. Y ahora. Toda su familia quiere obligarme a casar con ese viejo de la familia Shen. Para formar una alianza. Pero quiero que toda esa familia sepa. Que mi madre y yo no somos tan fácil de pisotear. Y no tiene miedo de que te traicione. Si real me fura a ese eso. No estaría sentado aquí escuchando. Si Gignan. De verdad, ya no me queda nadie más en quien confiar. ¿Qué? Mama. Ahora mismo, no tengo a nadie en quien confiar. Puedes confiar en mí. Te aseguro que voy a ayudarte. Si de verdad eres esa maldita. Porque no pudiste reconocerme. Ya que el oponasi. Yo también pondré las cartas sobre la mesa. Xu Tinchuan.
Iluyuanzeng estam metido hasta el cuello en la muerte de mi madre. En aquel entonces, todo decían que el de mi madre fut un accident. Pero solo yo sé la verdad de cómo pasó todo. Cuando me secuestraron en ese entonces. Una chica apareció de la nada y me salvó. Y que pasó con esa chica. Puis elle que no ciela. Y tampoco logré encontrarla. Más val prevenir que lamentar. Después, sobre todo est asinto. Mientras el lo pienso, más raro me parece. Así que. Todo esto no son más que tu supos. Sission, inici qui ratienne pruba. Y por eso te la pasa haciendo el tonto para dar el golpe. Fingiendo ser. Un bueno para nada que solo sabe emborrachar si salir de fiesta todos los días. Para luego planear tu grande jugada en secreto. Val, quaranta y nueve no, seguro que hará gran cosa en el futuro. Desde peu que no sup que le garia le jo. Ahora que sabemos la verdad el uno del otro. Y tenemos un enemigo en commun, así que. Un placer assez negocio contigo. Pero Lucheng, al fin y al cabo, es mi compañero de clase. Así que va a tener que pagar main extra. Ah, por cierto. Y sobre ese chèque de 1 million de la última vez no me LOHS dado. Está bien, no hay problema. Pero hay algo de elo que debo advertirte. Cuando te acerca a Luzieng, por favor mantén la cabeza fría. No te dejes enganar por su palabra bonita. Ese tipo esconde mucho más de elo que parece. ¿Acaso te está preocupando por mí? No te haga ilusión solo me importan los resultados. Pensar que es tan joven. Hola, Xiaonuo. Tien tiempo manana por la noche. Voy a organizar una fiesta privada en mi casa. Y me encantaría invitarte. Claro, tango tiempo. Qué bien, nos vemos manana por la noche. Hasta manana. Manana ingeniat la para ver si puede entrar al despacho de los Lu. Asegurad de conseguir alguna cosa. Sobre todo su documento de negocio. Y quien es esa mujer al lado del joven Lu. Es preciosa. Es la novia del joven Lu. Atención a todo. Esta es la persona más especial de mi vida. Espero que, como un favor hacia mí, la traten muy bien. Suba al auto, por favor. Gracia. Desde condo. Una bastarda que ni siquiera debería ver la luz del día. Se atreve a pasar por aquí como si nada. Es una completa descarada. Ni siquiera sabe cuál es su lugar. ¿Cómo se atreve a pisar un lugar como este? Gian. Creo que aquí no soy muy bienvenida. Mejor me voy a casa. La que debería irse là. Esta es una fiesta privada de la familia Lu. Seguridad. Vengan aquí rapido, quieran. Gian tango que hier albano un momento. Si recto y gira a la izquierda. Lo siento muchísimo. Te hice esperar demasiado. Para nada, saber esperar es una materia obligatoria para todo caballero. Y más si se espera. Una belleza. Auxilio, el que enterra el chico más guapo y radiante del campus. ¿Cómo se volvió tan empalagoso después de irse al extranjero? Prueba este vino. Lo siento, pero. Yo no bebo alcohol. Es un licor de fruta y de tu sabor favorito a uva. Lo preparé especialmente para ti. Bueno, está bien. Pero solo tomaré un poquito. Vete a la mierda. E algo en mi despacho. Que siempre querido mostrarte. Ven, te levaré a verlo. Está bien. Ya terminé de comer.
No digiste que me levaria a tu despacho. El despacho está justo abajo. Pero acabó de recordar que guardé esa cosa en esta habitación. De qué se trata? En aquel entonces, siempre que yo tenía un partido. Tu siempre estaba en primera fila animandum. Un conserva esta foto. Yo guardé todo de ti solo te tenía a ti. Pero no pud retenert. Si no fura por los problema que hubo con los asuntos de mi padre en ese entonces. Y tuve que yam del para que las aguas se calmaran. Tu has tiempo que ya seria mía. No me diga, porque tengo que sacrificarme tanto. Me obligant a beber de más. Al diablo, si muro, que has ici. Entra en mi sueno. Adelante. Note de G claro que no me molestara. J'ai fait, chiao fait ce escapado. Era un comploto inutile. Ni siquiera puden vigilar a una mujer. Pero ya la hemos vuelto a atrapar. Nadie se ha dado cuenta. Veo a echar un ojo a ese muchacho. Como demonio fut que se escapó. Tu quedat aquí y vigila bien. Si el que está allá dentro también se escapa. Más te valier preparando tu propio ato. Entendido. Wa mucha gracia. Ya rencontré la ubicación del despacho. Ten mucho cuidado. Si te topa con alguien peligro. Prosiona este botón en el broche de inmediato. De acuerdo. No es absolutamente nada que perdida de tiempo. Au conca qui estaba. Al fin elle lo encontré. Lista. Go. Ese cadaveno a metido en problema. Veo rapido a avisarle. Dile que si.
Por favor, te hello rugo, déjà hier. Escapar. A donc créé que va escapar. Me équivoqué, me équivoqué. Te hello supplico, déjà m'en paz. Ya no quiero ser una estrella. Créé que étant facile renunciar. Y que est de todo el maldito dinero que gasté anti. Te hello pagaré. Te hello devolveré todo. Tu. Pagam, entons. Y con que me va a pagar. C'est intelligente solo tienne que aceptar hacer le compañía a Lindsay. Sonorlu, no, por favor, no. Quien diablo te créé que R para negart. Ah ah. Sab quanto de mi plan HS arruinado. Si no fura porti, yo y attendria maldito hijo. Despiertant-lo. Senorito, si Gignan está aquí. Et si Gignan. Señorita. El senorito ordenó que no puede salir de aquí. Que acaba de decir. Veya, ya despertast. Et que sont inutiles ok. Les diges que attendiront bien à nuestra invitada. No que la vigilaran, largance, si, sonore. Chiao nuo, ponte comoda por ahora. Si Gignan a le gado, tango que hier a recibirlo. Ah, que casualidad. Puedo ir contigo. Por supuesto. Joven si, que milagro el otra por aquí. Joven u, ce fut con mucha prisa. Y siempre querido experimentar este lugar. No le molestara que haya venido sin invitación, verdad. Para nada. De hecho, el estábamos esperando. Jugamos una partida. Même. La verdad, esto me interesa mucho más. Pruébalo, Apple. De verdad, no sé cómo. Ven, yo te enseño. En realidad, ce assasie. Tienne que mirar al front y a pintar. Ah. Este voix albano un momento. Cuarto joven amo. Cuarto joven amo, este el bano. No puede entrar ahí. Ese el bano de mujer. El de hombre no está por ahí. Ya el sé, yo el busco. Buena suerte. Kier mira, joven amo. Afura y invitado esperandolo. Toda tenemo el mismo. No es nada interesante que ver. Cuarto joven amo, haga el que gust. Tango que hier a recibir a los invitado. Ouah. Que. Eh. Go, mira. Como está él? Parece que no consiguió nada. Enfin, comme amo cualquier cosa ia. No pasa nada. Wa, pero tango que advertir talgo. No te pierda en los brazos de hambre. Y olvid quien er. Parece que el encanto de es luzen est bastante fuerte. Wagan, dest cuando usted dos tienen tanta confianza para hablar así. Cuando saliste. Está frito. No terminaste de vomitar la medicina de honte. Gia, Gia, Gia. Wa guapo, como es que er más apuesto que son Lilian.
Yo tango dinero. No tango dinero. De verdad et el momento de babear por un chico. Ah. Si. Sun Xiaonian. Et el momento de hacer esta tontería. Ah. Xiao Nuo está aquí. Si, aquí estoy et que ahora mismo tengo un poco de estreñimiento. Salgo enseguida. Voix à salir ahora. Tu improvisas seguin la situation. Parpadea si me entiende. Perdona por hacerte esperar. Ven, déjà que te en scène el lugar. Perdona, al final no podré acompañar a dar ese paseo. Et que mi mascota se ha puesto enferma. Tango que hier a encargarme de eso. Val, ve tranquilo, yo te espero. Aquí te estoy esperando. ¿Qué pasa? ¿Acaso el joven si está celoso? Te equivoca. Solo me preocupa que ese tipo jugue con tu sentimiento. Acepto acompañar al presidente Lin a Asia Oriental. Puedo darte una oportunidad. Para que no tenga que ir con el presidente Lin. Solo tiene que decirme cómo lograste escapar. Así que prefiero hacer las cosas por las malas. Joven lui acabó de recibir noticia. La policía ha arrestado al jefe del club nocturno para investigarlo. Se no ha ido a la basura el negocio que teníamos con él. Que todo el mundo se ponga a investigar. Quiero saber quién demonio ha hecho esto. Por ahora, enciérranlo. Quiero ver. 6-15. Más te val que no te crus en mi camino. Hoy escuché un grito desgarrador detrás de esa puerta secreta. Y también sentí un hedor insoportable. No tengo ni idea de qué demonio se tra entre mano y esta Luzieng. Así que solo por Luzieng. Guardo una foto de usted dans ese libro. Adivinaste que escondría uno documento tan confidencial. En un lugar tan a la vista. Así es. El lugar más peligroso es siempre el más seguro. Además, ya he fotografiado todas las pruebas sobre el tráfico de órgano. Y todos los documentos sobre los abusos a esa mujer. Creo que a partir de aquí, podemos tirar del hilo. Veía así que Elo había grabado. Buon trabajo. ¿Qué te parece, a que soit increíble? Entonces no cree que merezco un premio por esto. Dim, que Elo que quiere. MMM. Quiero. Entonces, Elo que quiere. A mi esposa. Cuatrocero, que está haciendo? Si hace un momento ya lo rompiste. Porque ahora sigue. Ah, quiere echarte para atrás. Me refería a esto. Me refería a esto. Solo eso. Y si no, ¿qué?
Ah, te paraisse poco. Antons Thomas esto. El doble, y firmalo otra vez. Eso 500 de Antusalo para comprar replante de mosquito. Official you. Subamo a echar un vistazo. Que raro, hace un momento estaba aquí. Como est que desapareció de repente. Haya dentro de haber alguien escondido secreto. Vamos a ver quién anda ahí. No siento que algo se te está clavando. Clavando. No me refería a eso. Entons por que el odis. Por donde cree que se escapó es amusé. Es demasiado extrano. Yo digo que, a elo mejor, tenemos a un traidor entre nosotros. Ouah, quién anda ahí. Solo es un gato calgero. Volvamos a dormir, vámonos. MMM. Quasi me mata del susto. Pensez que por poco y. Que se supone que vamos a decir la escuela. Y usted quién son. Et nosotros vinimos a la fiesta. Solo queríamos salir a tomar un poco de air. Y terminamos perdiéndonos, si. ¿Acaso me crine stupido? Este lugar está super apartado. Y disant que le garon hasta aquí paseando. Estamos mi enamorado y no gusta la privacidad. Secuestraron a su hermana. Le gamo hasta aquí siguiendo las pista. Te echas vuelto loco. Esto es un maldito suicidio. Este chico al menos tiene algo de conciencia. Está claro que fueron esos dos de hace un rato quien el Dijon. Traidor. Ya elo se me basta con mirarte a los ojos. Ya basta, usted dos. Usted jamais lograron encontrarlo. Veillance rapido. De acuerdo. Tu, quieto ahí. Habíamos acuerdo. Usted y el joven amosi. Están investigando a la familia Lu, verdad. Veya, et que admitir que el tipo est bastante listo, et. Primero pont de pi. Ce hello Hugo, ce nord tienne que ayudarme. Salve la vida de mi hermana, por favor. La chica que se acaban de levar est tu hermana. Si es de mi mismo pueblo, et como una hermana mayor para mí. Intenté ayudarla a escaparante, pero no tuvimos éxito. Et la siempre sono conser una gran estrella. Y al final eso desgraciado la enganaron. Convirtiéndola en el juguet de eso asquerosos hombre rico. Et la no merecía terminar así. De acuerdo. Puedo ayudarte. Mi gente está esperando afuera. Pero ahora mismo necesito que alguien lo guíe hacia abajo. Yo sé cómo entrar. Esperem aquí. Tanga mucho cuidado. Oh. Ouah, mi gente está por allá. Vayamo por ese lado. Entendido, cuarto jovenamo. Me lamo wangerzu. En el futuro, pidamelo que si yo me encargaré de hacerlo. Losis haciendo sona a este sujeto. Estaba actuando muy sospechoso, así que lo ate. No logré ver bien. Este el nuevo consentido del jovenamo. El mira nada más la estupidez que acaba de hacer. Bueno ya está atado, que lo vamos a hacer. Y si mejor el lo matamo de una vez. Así el senorito no se dará cuenta.
Vidéo para adulto. Espera. En serio creia que podría escapar. Puis entons déjà de perseguirme. Tantôt que te gusta corre ou puis si coriando. J'ai fait. Ce hello Rugo. Déjà hier, si. Le juro que no dire nada. Si no hubiera visto mi. Cara, tal vez tendría una oportunidad pero ahora. J'ai fait, porque no me hello di joante. Habría fingido que no sis absolutamente nada. Déjà de dar patada de ahogado. Que? Vamos. En Elsa. En el camino. Que dis? Que calor. Que calor. Ah. Cuatro ojo, que açaí pasmado. Sujetalo bien. Que açaí parado, dal. Ouah. No dijiste que no estaba aquí contigo. Nuo de verdad el siento mucho. Te juro que te daré una explicación sobre todo esto. Pero, afin de cuenta, que relación tienen ustedes dos. Nosotros yo soy aquí le debe dinero. Inutile, quien te dio permiso para poner l'un dedo encima. Y encima tu viste que provocar a Sigignan. Haciendo que este senorito tenga que limpiar tel desastre. Senorito. Lo encontré me rodeando a escondida cerca de la habitación secreta. Por eso el outrage para acá. Y que lograste sacarle. La marte inutile et acerte un quimplido. Guardia, l'évanslo y ponganlo de rodilla, sorry. Mentira, mentira. Me gustaría ver de que son verdaderamente capaz tu y chunuo. Est-toi bien yabajam, por favor. Que, como lograste encontrarme? Por este pendiente. Yaveo con un localizador. Siento mucho haberte puesto en peligro. No pasa nada yo. Chitu, chitu. John. MMM. Todavía te duel algo. No. Tien nombre. Go. Creo que alguien tiene nombre. De verdad me peches cocinado tu mismo. Je quien diria que el frio y despiadado jovenamo de la familia si. Cocinaria personalmente para mí. No me diga que algo más. Pruébalo. Que rico está. Et as mucho que no elo hago. Et perdido practicasi. Subdirector, si abrira un restaurant, seguro que te haría de oro. Ojala tenga razón. No. Por un tiempo, no vuelva a acercarte a l'usieng. Me temo que tienne malas intención contigo. Val entendido. Et otra cosa. La e pasado fatal en este viage. Cree que podría compensarme de alguna manera. Que es lo que quiere. Dim, te escucho. Quiero.
Mira. Un million, Hermanasu. À partir de Aora. Hacia donde quiera que mire. Con solo promete el dinero, podrá estar tranquila. Ouah, vuelve a la casa de la familia Shu de inmediato. Si tiene algo que decirme, puede hacerlo por aquí. Entonces tendré que ir a hablar con tu madre. Tu. ¿Qué pasa? Tendré que volver. Te accompagno. Veya, pero si no es la favorita del joven Lu. Que air de grandeza. Igualita a tu madre. Si que sab jugar tu carta. Me hicieron venir hoy. Solo para escuchar esta estupidez. Détente ahí, sabe que por tu culpa la familia Shen retiró su inversión. Y causó que nuestra familia Shu sufrirá pérdida enorme. Y a mi que. Te he arreglado un nuevo matrimonio. Y esta vez no puede arruinarlo. Tanta prisa tiene por vender mal mejor postor. Ya que te gusta tanto usar a otro para escalar posición. ¿Por qué no vas tu mismo? Quién sabe, tal vez le gusten los viejos como tu, maldita insolente. Debi abert ahogado en cuanto naciste. Si, ahora. Solo de pensar que por mí ven acor tu misma sangre. Me da tanto asco que quiero vomitar. ¿Cómo te atreves a hablar así a papá? No tiene ningún respeto. Hoy yo misma te voy a enseñar modal. Papa, me pegó. Es real incorrigible. Pide perdón ahora mismo. Que pida perdón, Gia. Qui no es tu hermana mayor. Si no te disculpa con ella. Te desconozco como mi hija. Ant, cuando succión me humillaba y me golpeaba. ¿Por qué no la obligaste a pedirme perdón a mí? Qui no es elo hacia por tu propio bien. A ver cuando cambia ese maldito carácter. Xut influence si te reconozco como mi padre. Entonces lo er. Pero si no te reconozco. No er más que una basura. Tu. Está bien. ¿Qué has aquí, te venía de paso? ¿Qué air de grandeza, président Shu? Ce sonor-ci. Présidente si, usted. Joven si, por favor, Tomasianto. Seguro vino a ver a King, verdad. Porque liming le garocien ahora. Ya te dis que, si no supiera de sobra que él estaba fingiendo. Tal vez no habría podido escapar de este destino. ¿Cómo pudiste enamorarte de ese infeliz en tan poco tiempo? Por cierto. Desde ahora. No tengo absolutamente nada que ver con su familia. Y si vuelven a usar a mi madre para amenazarme. Les juro que me levaré a toda su familia a la tumba conmigo. Un momento, la familia que te crió por tanto ano. Y cree que basta con decir que cortamos lazo. Las cosas no son tan fácil. Primero devuelveno todo el dinero que gastamos en ti, y luego hablamos. Muy bien. Un million. Eso es suficiente para cubrir lo que gastaron en mí, un million. De donde sacaste tanto dinero, oh, con cuánto hombre te acostaste para ganar todo esto? No diga estupidez, lavate la boca. ¿Qué? Si vuelven a molestar a Xunio. No dudaré en hacer que toda su familia elo pague muy caro. Xunio. Est. No me guardar encore. Rancor porque. Porque por mi culpa, ya no podrá volver a la familia Xu. Y es lo que es peor. Ya no podré ayudarte a investigarlo. Somo compañero de batalla, no. Te acercaste a l'usine por mi casi. Más que la verdad.
Tu Segurida et Mucho masse importante. Hoche. Porque me golpea tan fuerte. Cuando era Nina y estaba triste. Mi mamá me daba palmada así. Me decía que si el cuerpo dolía. El corazón ya no dolería tanto. Allô. Xiao Nuo, tien tiempo manana por la noche. Quiero disculparme personalmente contigo por lo que pasó la última vez. No es necesario sobre lo de la última vez. La verdad es que, Xiao Nuo, por favor, no me rechaces, si. esta vez, de verdad tengo que ayudarlo. Bueno, está bien. Perfecto. Te espero en monnaie à l'assiette. Ahí no vemo, no me veía a falar. Alcalde. No tengo donde vivir. Si regresa conmigo. Supongo que podría hacer esfuerzo. Podría darme 10.000, por favor. El Nino también quiere experimentar. Et esa sensación de los ricos alojandos en una suite présidentielle. Compré el equivocado, compré el equivocado. Una tarjeta IE. Veya, si que tiene dinero. Inutile, son uno inutile. Sonorlu, piedad, se el orugo. El proyecto de Xiangjiang ya el tenía casi cerrado. Pero es infeliz tuvo que meter en el medio. Ofreció se de cuatro pinto de ganancia. Y encima que reafirmar el contrato de inmediato. De verdad que no pude hacer nada. 19 vano, maldita si. Otra vez él, cuanta vez vania. ¿Acaso est infeliz nació solo para arruinar la vida? Sonorlon, sobre la filtration de information. Y a encontré una pista. Este el micrófono oculto que encontré en mi pantalón. Solo acompañé al président de Xiangjiang a jugar al golf. Y en esa ocasión revelé las condiciones del acuerdo. Este micrófono. Es muy probable que me lo hayan puesto en ese momento. Y amandé a pedir las grabaciones de seguridad del campo de golf de ese día. Sospecho que tiene algo que ver con esta mujer. Chunhuo. Sonorlu, usted la conoce. Xiao Nuo, le gast. Xiao Nuo el de aquel día fut un descuido mio. Quasi dejo que te pasará algo malo. Espero que pueda perdonarme. Como podría culparte por eso? Pero no te preocupes, ya despedí a ese guardaespaldas. Te lo garantizo. Una situación así no volverá a ocurrir jamais. No pasa nada. Miram, es-toi perfectamente bien, no. Pero, Jiao. Porque tanto guardaespaldas en el patio trasero de tu casa. Por supuesto, et para cuidarnos de persona como tu. Ladronzuelo a los que le gusta husmear porto d'apart. En la familia lu, no toleramos a los empleados que no hacen bien su trabajo. MMM. Por cierto. Ant, porque si Jinning dijo que le debía dinero. ¿Qué exactamente entre usted dos? Yo. Puis le pedi dinero prestado. Jiao, tu ya conoces la situación de mi familia. Mi madre está enferma y en el hospital. No me quedaba de otra. Et aura de volver a sacar a relucir mi dot de actriz. El ambiente es perfecto para esto. Maldito ojo, Lorraine de una vez. Xiaonuo, te elo e dicho. Siempre puede contar conmigo para elo que si.
La verdad siempre querido decir algo. Desde aquel ano en que me fui al extranjero tant de prisa. En todo estos ano. Me he dado cuenta de que nunca he podido olvidar así que. No me diga, en serio. Xiaonyo quiere estar conmigo. Et yo. ¿O acaso ya hay alguien más en tu corazón? Et si jinglin. Si no acepto ahora mismo, va a empezar a sospechar. Si. Xiao yo si quiero. Shu Eng, vete al infierno. Cuidado con Shu Eng. Xiaonyo, está bien. Est-toi bien. Menos mal que no fuiste tu el que salió lastimado. Porque hiciste eso. Porque me gusta. Idiota el que no arriesga, no gana. Si no me sacrificaba un poco, como iba a lograr que todo esto terminara. De verdad me ama. Incluso estuvo dispuesta a dar su vida por mí. Xiaonyo perdonam. Io que todavía dudaba de ti y de Xi Jingliang. Soit un comploto idiota. Ja, Lu Zieng. Lu Yuanzeng, todo usted merecen morir. Jiao, quien es esta mujer? ¿Por qué de repente tanto matarte? Tango mucho miedo. Es solo una loca. Me estuvo persiguiendo desesperadamente durant ano. Tal vez por puro resentimiento. Como no pudo tenerme, ahora quiere destruirme. Lévant-la de vuelta al hospital y vigilant-la bien, si et una próxima vez, todo. Usted se largarán de aquí, si, sonor. Maldita loca. Parece que no es solo eso. Siento que esa mujer, muy probablemente, es igual que Xiao Fei. Et otra herramienta de la familia lui para sacar dinero. ¿Qué te pasa? Siento que no está bien. Estaba pensando si tal vez mi madre descubrió algo en el pasado. Y por eso fue que. Iré al hospital un momento. Es demasiado peligroso. Tranquilo, ya lo olvidaste. Infiltrar mi esconderme son mi mejor habilidad. Y eso es algo de elo que deba presumir. Y porque no habría de serlo. No te preocupes. Joven amo, señorita Shu. Vine especialmente para dar las gracias. Si no fuera por usted la última vez. Me temo que yo ya habría. Está herida. No es nada. Me rasguñé sin querer ella, no es grave. Está enojado. Si. ¿Por qué? Estoy enojado conmigo mismo. Estuve contigo y ni siquiera me di cuenta de tu herida. Y también estoy furioso con Lujiao. El permitió que te lastimaran. Tranquilo, está herida. Me la hizo ella y esa mujer que intentó matar a Lu Zieng. Pero me di cuenta de algo. Y esa mujer está involucrada en los asuntos de la familia Lu. Por eso tengo que ir al hospital a investigar. Puedo ir contigo. Tal vez hasta pueda echarte una mano. Tien que cuidarte mucho. Solo así podrá ver la verdad con tu propio ojo. Même. No te preocupes. Me portaré muy bien. Papa no me pegue. No me pegue. Debo hacer le caso a mi hermano mayor. Lu Yuning. La conoce, même. La familia lui organiza una gala benéfica cada ano. Para apadrinar a un grupo de chicas de bajo recurso. Y Lu Yuanzeng siempre adopta a alguna de ellos como su hija. Ella es una de ellos. Después entró al mundo del espectáculo. Pasó de ser una estrella juvenil a una actriz erótica. Y luego desapareció sin dejar rastro. Resulta que la tenían encerrada aquí.
Luyunyang. Konos à Luyuanzeng Yaluzieng. No. Que está haciendo? La patiente está inestable ahora mismo. Salgan de aquí. Quien le dio permiso para entrar? Ahora es la hora de la ronda de rutina. El doctor no ordenó específicamente que le administráramos incidente. ¿Hay algún problema con eso? A mil disculpa. Fut una imprudencia nuestra entrar así. Terminant de poner la inyección y veillance rapido. Vamonos. Oinadi se va à casa sin emborrachars. Xiao Nuo, que significa todo esto? Es mi primera vez en un lugar como este. ¿Quién es? Tranquila, estoy yo aquí contigo. Ella es la novia del joven Lu. El joven Lu no la tuvo muy bien escondida todo este tiempo. Y por fin se animó a traerla con nosotros. En realidad, yo no soy su novia. Wagan, no me la asusten. Me costó muchísimo convencerla para que saliera conmigo, et... A Elano le gusta beber. Tienen jugo. Si, el joven lui dio la orden. Iunk no tuviéramos. Tenemos que conseguirlo como si para la cunada. Xiao Nuo no te parece que hacen mucho escándalo. Está bien. Aja. Wa, ven. Toma el micrófono. ¿Qué hace aquí? Hola, hermana. Vois un momento Albano. Veo tranquila. Me arrepiento del momento en que te dejé ir a estudiar. Creo que hoy te volviste loco. Si, así es. Veux-tu? Joven Lu. De verdad étant importante si Chulio est une novia o no. No se esperaba menos del joven Lu. Gia. Hoy te da vergüenza, et... Es-toi sangrando. Te vois à matar. Inténtalo si te atreves. Vois arruinart la vida. Joven Lu, esto es. Escuché que on tuviste problema con Sigignan. Esos son solo rumor inventado por la prensa de espectáculo. Entonces que te parece si te ayudo a que esos rumors se vuelvan realidad. De verdad. Pero, porque el joven Lu me ayudaría sin motivo alguno. Ah, no quiere. De acuerdo. Entonces iré a preguntar la alguien más. Estoy dispuesta, joven Lu.
Siri, Quiero ver eso. Senorito, está borracho. Décance aquí un rato. Sonore. Esta es la medicina para la resaca que el sonor li me pidió que le preparara. Je rentre. No me culpe. Todo fut para poder tenerte. Tu fuiste quien me hizo venir. ¿Para qué? Afura, salgant todo de aquí. Mira el desastre que armaste. Esta es la salida a Bolsa Internacional. En un momento crucial. Casat con esa mujer. Para calmar el escándalo. Una vez que todo esto paz. Hazelo que se te dé la gana. Sonore, el sonor y la sonora Chuan le gado. Sonore si, sobre estas into. No cree que debería darnos una explicación. Ella es una chica inocente, de ahora en adelante. O como es que no recuerdo haber pedido a la señorita Xu. Que vinira a Lyon. J'ignan yo tampoco el lo sabía. El que me llamó por teléfono. Dijo que era tu nuevo asistente. Et que estaba tan preocupada por ti, ah. Está bien, c'est que te he hecho sufrir. Entiendo perfectamente tu sentimiento. No te preoccupe, me haré responsable de ti. No comprometeremos este mismo me. En realidad. El principe de la capitale, Sigignan. Celebrara su unión con la hija mayor de la familia Lee. Y su compromiso es inminente. Una poderosa unión entre el joven heredero y la famosa estrella de cine. De verdad eres insoportable. Gracia, et déjà m'en snart à escribir. Bueno, bueno, está bien, está bien. Qu'est bien. Vangan, vangan, sientanse adentro. Muy bien, et. Claro, claro. Eh. Tiene un más miedo de verme. Joven Amoson. No e hoy tu fiesta de compromiso. Porque no eches bajado a ver. Me vois à comprometer y parece que te alegra mucho. Por supuesto. Mucha felicidad. Y que son mi feliz janto. Y que tangan y yo mi pronto. Perdiste la cabeza, su Gignan. Yo quis. Sueltam. Gignan. Gignan, donde está? El banquete está por empezar. En un momento va haber un buon espectaculo. A continuación. Demos la bienvenida a nuestro prometido, el sonor Sigignan. Maldita si, que diablo está tramando Ginan. Cree que haya algún problema con Sam Chuan. Noël au créo. Ahí viene. Ahí viene. Demos la bienvenida a nuestro amigo de la policía. Yuan Xuan, se lo acusa de participar en múltiples casos de fraude commerciale. Por favor, acompáñenos. Gracias por su cooperación. Wagan. No puden le Varcelo. Debe haber un malentendido. Investigaremos cualquier duda a fondo. Por favor, no interfirons con nuestro trabajo. No, Wagan, no puden hacer esto, Wagan. Yuan Xuan, sueltam, Wagan. No se puden hier. Hoy es mi fiesta de compromiso.
La cérémonia nisikira a empezado. No se puden hier. Shunyo, er una maldita malagradecida. Fuiste-tu, verdad? Es toi seguro de que fuiste-tu? Yo. Seguro que fuiste-tu, maldita Zora. Dile a la policía que elo suelten de una vez. Papa. No elo acaba de decir tu mismo. Que solo soit una maldita Zora. ¿Cómo podría yo dar l'orden a la policía? Hermano Shu, donde está Gignan? Él es el único que puede dar orden. Usted dos, madre Oija, si que, son verdaderamente ridicula. Une autre otro. Viennent à buscarme para preguntar sobre Xu. Si. Gignan. Por más de 10 anneaux, no olvide de quien era el prometido. Si yo furas-tu. Hello pensaria muy bien. Qu'est difficile et maintenez esta farsa. Que. Gignan fut por los Xu. Seguro que él te manipuló. Mas bien, debería dar las gracias a ti. Yo. Así es. Sino ubira chaud tanto teatro. Para convertirme en tu prometido. Como habría podido infiltrarme en la familia Xu tan fácilmente. Y conseguir tanta prueba. Joven Lutien que ayudarme. C'est que puede ayudarme. Verdad, es achache. Nirat que patética te ves ahora. Te hello serviront todo en bandeja de plata y nazi fracasast. Una completa inutile. Director si tan solo me ayuda. Are hello que si. Te cree que recojo cualquier basura. Comparada con Xunio. Real maburida. No tien ninguna gracia. Pensez que resistiria un poco más. Shumo. Por tu maldita culpa. Voy a arrastrarte al infierno conmigo. No puede caminar un poco más despacio. La familia Shu está en bancarrota ahora. Ya nadie puede salvarte. Et algo más que no puede decirte. Yo fui quien rescató a Luyuning. De verdad. Cuando preparaba su boda, me confesó. Que tien en su mano prueba contra la familia Lu. Ya envié a alguien a investigar. Eso es perfecto. Ese dia en el club fut mi primrave. No me malinterprète. Acaso te cree que soit una chica facile. Podría venir a mi casa manana para hacerme compañía. Está bien. Go, todo esto lo hiciste tú. Nada mal, y 4000 anneaux. Quanto secreto más esconde que yo no sepa. Todavía y muchísimo más. Señorita Lee. Tenemos mucho tiempo por delante. Muchísimo tiempo por delante. El comienzo. Gracia. MMM. Nunca nadie se había acordado de mi cumpleaños. ¿Cómo es que él lo sabía? Y esto también lo hiciste tú, MMM. Está muy dulce. Que cosa. Aver déjà me probar. Condado Gignan. Ouah. Ah, Val, me equivoco. Culpa mia, Xunio. Shunio. Feliz cumpleaños. Me pregunto quien te dijo que podría haber alguien para.
aussi me lama. Ezo et Verdad. Elle amor mal ditasi, ank. Xunio. Me gusta mucho. Pequenanuo. Ve atramitar el alta del hospital. Gignan pued que dar saki haciendom compagnia. De acuerdo. Entons los dejo para que hablen. Tui xiaonio. Si me gusta xiaonio des das mucho tiempo. La diferencia de clase sociale entre usted dos es demasiado grande. No son el uno para el otro. Yo me he equivocado de hombre toda mi vida. Y por eso, no quiero que mi hija siga mi mismo paso. Lo entiende. Por mi profundo que parezca el amor cuando es pasión. Que doloroso es cuando el amor se desvanece. Al principio yo solo no quería que Xiaonio sufrira. Por eso la traje de vuelta a la familia Shu. Si hubiera sabido que iba a pasar por tanto. De bimo que darno en el pueblo Quinchui. El pueblo Quinchui. En aquel entonces viviant el numéro 28 del pueblo Quinchui. Si, como él lo sabe. Así que se furon de allí para buscar refugio con la familia Shu. En ese tiempo, Xiaonio tuvo un accident. Salió de casa y alguien la golpeó en la cabeza. Cuando despertó, ya no recordaba absolutamente nada. Para conseguir un mejor tratamiento médico. No tuve más remedio que levarla con la familia Xu. No la culpo por eso, Sonora. Quedes tranquila. Shunio et la mujer con la que quiero estar toda mi vida. Solo tiene que observar cómo la trato. No lo conozco. De que tanto hablaban. Se reían con tanta gana. Que le decía a mi mamá. Nada important solo que tu mamá aceptó que un tantemo est argento. Está bien. J'ai fait tchun. Yo he sido. Demasiado bueno contigo, verdad. Solo sabdarm dolores de cabeza, pedazo de inutile. Como déjà que se te escapant en tu propia nariz. Yaya envié a mi ombre a buscarlo. Sino ubira regresado a tiempo. La familia lu se habría ido a la ruina por tu culpa. Me entré de que sig de tra de esa bastarda de la familia Shu. Xunio et una buena chica. Papa, yo en serio yo de verdad la quiero. Papa, yo te el orugo. Nunca imaginé que la familia lui criaría a un romantico empedernido. Ya sab que decirle. Largade de aquí. No volveré a decepcionart. Zijinlian ven a recogerme. Que estan haciendo. Sueltam. Xiaonio. Xiaonio. Gong Jiao. Tu es lo sabia. Yo de verdad te quiero. Pero así es como me paga. Luo Jiao, tranquilizate un poco, por favor. Dim donde está Luyun. Con que muy duro, a ver si tu cuerpo aguanta los golpes igual de bien. Que va a hacer, Lu Chao. Lévant-lo de vuelta a la familia Shen. Papa hermano Chong. Luque le va desaparecido más de Diano. Y ahora andan buscándolo por toda parte junto con la prensa. Y arrastrando el nombre de la familia Lu por el barro. Si ce hello entregamos ahora al viejo Cheng. No solo no quitaremos este problema de encima. Sino que también no ganaremos el favor del senor Cheng. Hagan exactamente lo que les ordenó. Si, senor. Rapido, persiganlo. Shunyo, Xiaonyo. No te escondáis a te 6. Que, a donc créé que puede huir. Que. Quien anda ahí.
An pasado mas de 10 anno, vet à l'infierno. Si tiens agala, ven aquí. Si el mur aquí conmigo. Entons todo abra valido la pena. No cometa una locura. Todo elo podemos solucionar hablemo. Y de que demonio voit hablario contigo. Solo te pido que elo suet. Y te daré todo elo que me pida. Ah. Que ridiculo. Tu, por favor. No. Por favor, no. Te acuerda, cuando éramos peu que no también me abandonaste así. Tu es Raquel Nino. Si soyo. Ya no me queda nadie en quien confiar. Puedes confiar en mí. Te prometo que voy a ayudarte. Resulta que esa chica que tanto he buscado. Siempre ha estado a mi lado. Xigignan, on tien el descaro de venir aquí. Si no fura por ti. Como habría acabado Zieng de esta manera. Lo de Luzieng es su propio karma. Con toda las porquería que ha hecho la familia Lu. De verdad cree que va a salir impune. Y porque tendría que huirio. Tu padre, si tu nan, et el que real muvlosilo. Y la muerte de tu madre a sano. El tuvo mucho que ver en eso. Si es necesario o no indiremo todo junto. Gia. Esto es su. Nosotros. El grupo Lucien pra mantenido su compromiso con la caridad. En la gala benéfica de la familia Lu de Estave. Tendré que escoger a un par mas de las jovencita. De las que son sumisa. Por classe de la ultima ve. Ya me hartaron, maldita si. No et problema. Muger sobran. Et de sobra ouagan, de gens de grabar. De gens de grabar, apagant las cámaras, de gens de grabar. No graben. Que de gens de grabar, ya no graben. Escandalo total. El grupo Lufin jace caridad financiando a chica de escaso recurso. Pero en realidad, usando esa excusa. No enviant directo a las cama de eso político y miembro de la élite. Todo para sacar provecho y obtener beneficio. El grupo Lu también se dedica a enganar a chica que suenan con ser famosa. Les tienden una trampa para que se ahogan en deuda de préstamo. Y luego las obligan a vender su cuerpo para saldar la deuda. Segurida, l'amen a Segurida. Vengan rapido, usted. Tienen que irse ya. De don diablo salió esta loca. Gia. Fufu au bras de Situnan, et l'elo planeo todo. Ella est la verdadramante maestra. Les digo que ella est la que muvlosilo. Attention, por favor. La policia ya tiene en su poder todas las pruebas necesarias sobre este caso. Los involucrados no podrán escapar de esto en toda su vida. Cada uno de los culpables recibirá su castigo. Pero por qué, de verdad ya no había otra salida. En aquel entonces, para salvar la compañía y conseguir fondo. Fut por eso que me involucré en el trato con la familia Lu. Pero nunca imaginé que tu madre se enteraría de todo esto. Y que iba a denunciarlo a la policía. De verdad no me quedó otra salida, Yuanzeng. Elo me presionaban demasiado. Te elo juro, no tenía otra opción. Perdonam, por favor yo de verdad. Mi mamá plantó estarbol junto a mí. Ella me dijo que estarbol le varia consigo su bendición. Y que crecería a mi lado. El mayor deseo de tu madre era que vivirá feliz. Mientras tu sis feliz. Ella no tendrá nada de que arrepentirse. Esperam un segundo. No. MMM así que elo consguiste.
Casat conmigo. Tenez sesito. Si, acepto. Tu erto da mi vida.